Vivimos tiempos donde las personas se preguntan del origen de todas las cosas y la eternidad a dónde vamos. Por lo tanto, les presentamos nuestro programa Desde el origen hasta la eternidad con vuestro servidor Alex Arriaza Quiete. Un saludo cordial, amigos oyentes, aquellos que nos ven a través de las pantallas. Una vez más estamos reunidos en este tiempo por este medio para poder seguir aprendiendo la palabra de Dios. Bienvenido a nuestro programa Desde el origen hasta la eternidad. Estamos abordando una serie de estudios de la palabra de Dios y continuamos estudiando el origen de las Escrituras, parte 2. El origen de las Escrituras, parte 2, porque hablaremos del origen de la Biblia. En este tiempo compartiendo con nuestro servidor Alex Arriaza Quiete. Oremos para entrar a este estudio. Padre eterno, Señor, gracias te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos oyentes que nos escuchan a través de este medio, aquellos que nos ven a través de este medio. Padre, te pedimos, Señor, tu guía, tu dirección. Abre nuestra mente, nuestro corazón al estudio, Señor, en este tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, estamos en el segundo programa de Desde el origen hasta la eternidad, ¿no? Este programa que hemos empezado y vamos a abarcarlo durante todo este tiempo, empezando hablando de lo que es las Escrituras, su origen y hasta lo que es el fin, ¿no? Bien, entonces en esta oportunidad vamos a hablar lo que es el origen de las Escrituras. El anterior programa hemos hablado de lo que fue el Qumran, los manuscritos encontrados en ese lugar. Hemos ido, vamos a decir, un poquito de atrás. Vamos a ir, ahora vamos a tocar lo que es las Escrituras, de cómo se originaron y demás. Así es importante que sigan el estudio, que sigan el programa, porque vamos a tener estudios así, ¿no? Vamos a saltar un poco, luego volvemos, entonces si en el programa no están atentos se van a perder, ¿no? Entonces recordemos que la Biblia igual está de esa manera, no habla toda la Biblia cronológicamente, sino que hay porciones generales, hay porciones específicas, y entonces para hacer un buen estudio necesitamos completar cualquier estudio, ¿no? La Biblia. ¿Qué es la Biblia? Viene del griego biblios, ¿no? Que simplemente su significado es libros. Existe una sola Biblia, no hay varias Biblias, ¿no? Entonces no hay que la Biblia del mormón, la Biblia católica, la Biblia cristiana, la Biblia hebrea. No hay una sola Biblia, ¿no? Ahora que se le dé, vamos a decir, algunos diferentes traducciones, entonces eso es otra cosa, ¿no? Pero la Biblia es una sola, es la palabra de Dios y no puede, vamos a decir, ser de otra manera, ¿no? Fue escrita originalmente en 3 lenguas o idiomas. Normalmente yo voy a utilizar la palabra lenguas cuando hablemos de idiomas, ¿ya? Entonces, para poder más acercarnos a lo que es el texto, ¿no? Bien, entonces, en 3 hemos dicho que fue el idioma hebreo, la lengua aramea y la lengua griega, ¿no? Aquí podemos ver unas Biblias en la pantalla. Y para que conozcamos un poquito de lo que es las letras hebreas, ¿no? Cómo se escribían, aquí tengo en el cuadrito. Anteriormente vamos a decir, las letras hebreas, las consonantes no tienen signo de puntuación, no tienen vocales, ¿no? Eso fue después que se les dio, entonces originalmente son así, sencillamente, ¿no? Entonces, para poder leerla,
hay, vamos a decir, métodos para poder leerla directamente, ¿no? Y si se dan cuenta, normalmente era un poquito complicado a poder leerlo, ver. Si no conoces el idioma, entonces vas a pensar que todo lo que está unido es una sola palabra, ¿no? Entonces no es así, sino no como nosotros lo escribimos, de manera con distancia, ¿no? Bien, aquí tenemos las letras arameas que son, vamos a decir, similares a lo que son la letra griega, hebrea. Y aquí tenemos lo que son las letras griegas, ¿no? En este que tenemos en este papiro aquí. Entonces, de esta manera, el hebreo, arameo y el griego. 3 lenguas que se utilizaron para escribir la Biblia en su conjunto, ¿verdad? Entonces, estudiemos un poco el origen y característica de la Biblia. Primero vamos a empezar con la Biblia hebrea. Bueno, es de origen semítico, es decir, hebraico, que viene desde el tiempo de Moisés, incluso anteriormente desde Abraham y demás. Entonces, y quien dio inicio a esto fue el propio Moisés, ¿no? Escribiendo lo que es el Pentateuco. Se escribió en diferentes materiales. Primero fue escrita en piedras. Entonces, el escritor, vamos a decir, fue Moisés, y eso lo podemos ver en la Biblia, ¿no? En Éxodo 24. Vamos a leerlo. Y antes de aquello, yo quiero mostrarle lo que es las Biblias que tenemos nosotros, ¿no? Y esto ya son Biblias modernas y son así, ¿no? Este es, por ejemplo, la Biblia hebrea, ¿no? El Taná. Después vamos a ver por qué se le llama el Taná. Y si se dan cuenta, nosotros normalmente la estudiamos así y la abrimos de esta manera, ¿no? Pero en este caso para el hebreo no es así. Se abre, vamos a decir, no sé si es al revés, para nosotros es al revés, para ellos no. Entonces se lee de esta manera, ¿no? Aquí abrimos lo que es el Génesis. Entonces se lee desde derecha a izquierda, ¿no? Entonces nosotros siempre he dicho de que nosotros somos lo que leemos y escribimos al revés, ¿no? Y aquí tenemos lo que son la Biblia griega, todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Obvio que ya aquí estas Biblias tienen su aparato crítico y demás, ¿no? Abajo, donde ya eso es son Biblias de estudios y demás, mientras que en el tiempo antiguo no había aquello, era simplemente escritura y ya está, ¿no? Entonces Moisés escribió el Pentateuco y bueno, dio las primeras letras en la Biblia, que fue en el Éxodo 24. Vamos a leer para que veamos. Éxodo 24, versículo 4, dice: Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar y al pie del monte y 12 columnas y demás, ¿no? Entonces, y aquí hay una pequeña, vamos a decir discrepancia en algunas cosas, ¿no? Que tienen muchos, ¿no? Pero no lo vamos a discutir. Bueno, el primero, quien escribe, a mi parecer, ¿no? La Biblia es Dios mismo. Aquí en el Éxodo 24 está hablando de que Moisés escribió la parte, ¿no? De lo que Jehová le había dicho. Pero en el Éxodo 24 mismo, versículo 12, vamos a ver, ese es, otra vez vamos a ir ahí. Quisiera que todos los que siguen el estudio pues tengan su Biblia abierta siempre para poder estudiarla. Entonces 24:12 dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles, ¿no? Entonces Dios, Jehová, está instruyendo a Moisés a que suba
porque él le iba a entregar, ¿no?, escritura. Entonces, ya en el Éxodo 31, 18, ya vemos algo interesante. Y dice el 31, 18 de Éxodo: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. Entonces, Dios había escrito directamente en piedra, dice, ¿no?, todo lo que Moisés iba a transmitir al pueblo. Entonces ahí entre ellos les dio los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurrió con aquello? Siguiendo la lectura, el pueblo se había fornicado porque se hizo un becerro y demás. Entonces Moisés, de furioso, ¡pum!, rompe las piedras, ¿no? Entonces, no más, no volvió a escribir más Jehová. Pero hay algo curioso, que en el Nuevo Testamento Dios vuelve a escribir, ¿no? Vuelve a escribir por medio, es decir, Dios Jesucristo, ¿no? Cuando dice el texto que cuando vino, le encontraron a la mujer adúltera y le pusieron a los pies de Jesucristo. Él dice que se inclinó a escribir. Nadie sabe qué escribió. Muchos se acercan a lo que posiblemente sea un mandamiento o los 10, porque se le estaba juzgando bajo esos mandamientos a la mujer adúltera, ¿no? Entonces, en ese tiempo, ¿no? Entonces, Dios es el mismo, vamos a decir, autor de esto, para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Entonces, escritos por otros siervos de Dios, principalmente profetas, reyes y demás. Entonces, todos los profetas fueron escritores, ¿no?, de la palabra de Dios, porque recibían directamente. Reyes como el rey David, rey Salomón, entonces fueron autores de la escritura, ¿no? Entonces, obviamente inspirado por Dios. Bueno, también tenemos lo que son los escritos en pergamino. Está escrito en pergaminos, es decir, cueros de animales, arcillas, que no son pergamino por supuesto, pero es un material, tallos de papiros, ¿no? Entonces, lo que hacían antes, después de las piedras, ya era lo que ellos agarraban el cuero del animal, lo secaban, le daban un tratamiento y escribían sobre aquello, ¿no? Entonces, lo mismo fue eso. Y le voy a mostrar lo que son, ¿no?, piedras talladas. Estos son más o menos en el monte Sinaí, es una, vamos a decir, una escultura. Más o menos yo quiero mostrarles para que vean cómo estaban talladas las piedras cuando empezaron a escribir, ¿no? Y aquí tenemos algunas de ellas. Y esta de aquí es la más antigua encontrada, ¿no? Entonces, está en el Museo de Israel. Entonces allá se puede encontrar esta piedra tallada de muchos siglos atrás. Entonces, aquí tenemos lo que son los papiros. Esta es la plantita. De aquí se sacaba de este tallito. Interesante era el tratamiento de estos papiros, ¿no? Entonces, y se hacían en estos rollos, ¿no? Entonces, y aquí tenemos lo que son los pergaminos de pieles de animales. La secaban y demás, y encontramos lo que son estos rollos, ¿no? En realidad el rollo que hablamos de Isaías, del Qumran, fueron escritos en esto, ¿no?, en pieles de animales. Bien, el anterior programa hemos hablado de la Biblia masorética, con una comparación con el hallazgo de los escritos del Mar Muerto, ¿no? Entonces, un poquito vamos a conocer qué son los masoretas y por qué se le llama, ¿no? Simplemente son grupos de eruditos judíos que vivieron entre el siglo 7 y el siglo 10 después de Cristo. Su trabajo solo consistía en crear copias fieles de la Biblia, ¿no?, y en anotar el texto para garantizar su correcta transmisión, ¿no? Los masoretas eran los sucesores, vamos a decir, de los soferín, que simplemente
escribas. Su nombre en hebreo en realidad es Baal y Amasora, por eso viene ahí masoretas, ¿no? Que significa maestro de la tradición. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tradicionalmente transcribían, copiaban, ¿no? los textos. Entonces, por eso viene desde ahí los masoretas, ¿no? Y así copiaban. Hacían rollos con, vamos a decir, unos palitos estilo bambú y unas tintas también que sacaban de algunas hojas. Bien, entonces algo que yo hablé también en el anterior fue del códice, ¿no? Y hay un códice masorético muy famoso, ¿no? Que simplemente el códice son libros, manuscritos antiguos que se caracterizan por ser documentos, vamos a decir, pictóricos o de imágenes, ¿no? La palabra códice proviene del latín codex, que significa libro o manuscritos, ¿no? O libros escritos a mano. Los códices son importantes porque registran los conocimientos de los pueblos antiguos, como su historia, creencias religiosas, ritos, ceremonias, logros culturales y científicos. Aquí le voy a mostrar el códice más antiguo, ¿sí? Que esto se encuentra en este museo. Entonces esto está a las faldas o abajo de lo que se cree que sea el monte Sinaí, ¿no? Por eso se le llama el Códex Sinaítico, ese de aquí, ¿no? Entonces es un códice escrito por masorético, ya hemos visto que de Alepo, que este es uno de los más antiguos, ¿no? Del siglo X. Es la versión, vamos a decir, la copia más antigua que se tiene, y de ahí es que viene lo que son el Taná, ¿no? Entonces, bajo esto se respalda. Entonces, si ya hemos nombrado lo que es el Taná, entonces vamos a estudiar qué es el Taná. Entonces, es la Biblia hebrea, simplemente vamos a decir esto, ¿sí? La Biblia hebraica, donde se encuentran 24 libros sagrados canónicos del judaísmo. Ahí vamos a ver cómo se divide, ¿no? ¿Por qué son 24 libros? ¿Y por qué nosotros tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento? Eso lo vamos a ver. El Taná, como es la Biblia hebrea, es, vamos a decir, un acrónimo de lo que es la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim. Entonces, la Torá, que son 5 libros, o Torá en realidad Torá, en ley significa en hebreo, ¿no? La Torá. Los que esto componen 5 libros que hemos dicho, nadie se pierde ahí, nadie discute: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, es lo que Moisés, y hemos hablado anteriormente, escribió, ¿no? Todo sobre leyes. Los Nevi'im, que es simplemente profetas. Nevi'im es en hebreo, traducido es profeta para nosotros. Entonces, aquí vamos a hacer la corrección. Entonces, ¿esto qué componen? ¿Qué libros están compuestos? Son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Entonces, ahí está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los Ketuvim simplemente son los escritos, ¿sí? Y ya es ahí donde entra Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, ¿no? Esdras, Nehemías y Crónicas. Ahora, nosotros tenemos diferente la división, ¿verdad? Entonces, en nuestra Biblia. Bien, esto trasciende en nosotros el orden de lo que es la Septuaginta. Entonces, desde ahí, por ejemplo, nosotros tenemos 39. ¿Por qué? ¿Por qué ellos tienen 24 y nosotros 39? Porque la Biblia hebrea
para la Biblia hebrea, los 12 profetas menores es tomado en cuenta como un solo libro, por su contenido y demás, entonces es un solo libro. No existen para ellos primero Samuel, segundo Samuel, primero Reyes, segundo Reyes, sino es Reyes y Samuel, ¿no? Entonces, un solo libro. Lo mismo es Crónicas, no hay primero de Crónicas ni segundo de Crónicas, ¿sí? Entonces, solo es un libro. Y también, por ejemplo, Esdras y Nehemías, ellos no lo separan porque fue un evento en donde estuvieron participando los dos. Entonces, es tomado como un solo libro. Y si nosotros los contamos, estamos hablando de 24 libros en el Tanaj. Entonces, por eso es que son 24, ¿no? Para nosotros, la división que se ha hecho normalmente fue una división de modo teológico y queriendo, vamos a decir, ordenarlo en cierta forma, no ponerlo para que nosotros los entendamos. Se divide, ¿no?, en la Torá, es decir, la ley, ¿no?, los 5 libros del Pentateuco. Para nosotros está lo que son libros históricos, están lo que son los escritos, ¿no?, los salmos y demás, están lo que son los profetas mayores y están lo que son los profetas menores. Nosotros los dividimos en 5, pero en realidad la Biblia hebrea está dividida en 3, ¿no? Entonces eso es para que nosotros podamos entender del porqué. Si se dan cuenta, solo es un orden, pero todo está, no discrepa en nada, ¿no? Bien, la Biblia aramea. No existe una Biblia aramea, ¿sí? Sino que como tal, como su totalidad, no hay Biblia aramea. Sí, ya traducida al arameo, sí. Directamente al arameo solo son porciones de la Biblia, no de hebrea. Entonces, ahí encontramos lo que son Segundo de Reyes 18:26. Eso fue escrito en arameo, ¿no? Entonces ya conocimos un poco de lo que es el arameo. Es una lengua semítica, ¿no? Vamos a decir de la región de Babilonia, ¿no? El 583 a.C., el arameo era la lengua común en Persia y en Babilonia, ¿no?, también conocida como los siríacos. Bien, ahí hemos visto Segundo de Reyes 18:26. Vamos a ver, es una porción escrita en arameo y vamos a ver qué es lo que dice. Segundo de Reyes 18. Yo soy un poco tardo para buscar. 18:26. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna, hijo al Rensancés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oído del pueblo que está sobre el muro. Entonces aquí esta parte, para que ellos lo entiendan, fue escrita en arameo, ¿no? Daniel capítulo 2, del 4 hasta el capítulo 7, verso 28. Toda esa profecía que se ve es lo que es escrita en arameo. Directamente, ¿para qué? Porque recordemos que Judá, el pueblo de Judá, vamos a decir, ya el reino que había sido cautivo en Babilonia, ¿no?, ya llevaba tiempo, entonces ya estaba adoptando lo que es esa lengua semítica, ¿no? Entonces ya estaba en su auge, y por eso Daniel, para que entiendan algunos, algunos ya habían tenido edad para poder comprender. Entonces, porque en el judaísmo, vamos a decir, en tiempos bíblicos, el niño
que para nosotros sigue siendo un niño, es decir, de los 12, 14 años, ya para ellos ya no era un niño, pasaba a ser adulto, ¿no? No existía lo que es la adolescencia, la preadolescencia y demás, ni jóvenes ni demás. Era adulto y punto, ¿no? Entonces ya podían comprender lo que es la ley, es decir, la Torá, ¿no? Entonces, por eso fue que Daniel se vio con la necesidad de escribir esto en arameo. Bueno, ahí tenemos la porción de Esdras, también capítulo 8 y hasta el capítulo 6, 18, ¿no? Y también una porción de Esdras 7, 12 al 26. Tal vez ese, ahí nomás lo vamos a dejar. Isaías 36, 11. Fue escrito, ese sí lo vamos a leer, Isaías 36. Y eso, cuando yo esté Dios quiera, en Jerusalén, frente a los escritos del rollo del Mar Muerto, frente al rollo de Isaías, voy a buscar esta porción, ¿no? Escrita en arameo. Claro que, digamos, ya va a estar en hebreo, ¿no? Porque la original, esa porción fue en esa parte, ¿no? Bien, entonces Isaías 36, 11. Isaías 36, 11 dice lo siguiente. Entonces dijeron Eliaquín, Semná y Joal. Este ya lo hemos leído, ¿no? Y esto ya está, ¿cómo se llama? Te rogamos que hables a tus siervos. Es, vamos a decir, cuando invade Sennacherib ahí, y fue cuando ellos le piden, porque la invasión estaba eso, entonces ahí, y es lo mismo que se describe cuando leímos lo que es Reyes, ¿no? Jeremías 10:11. Jeremías 10:11. Ahí al ladito de Isaías. Jeremías 10:11. Dice: les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Bueno, esto fue para que ellos entiendan, ¿no? Porque directamente no lo iban a entender, esa partecita. Y bien, vuelvo a repetir, no hay la Biblia aramea, solo son porciones de lo que se ha escrito en y ahora vamos a ver lo que es un poquito la arqueología, ¿no? Sin arqueología no podemos nosotros mucho sustentar y saber de cómo era la historia y de cómo empezó. Bien, aquí yo tengo una foto de lo que se llama, vamos a decir, es unas ruinas donde los semitas vinieron cuando el templo y vinieron lo que son la destrucción del primer templo de Salomón, empezaron ellos a escapar, algunos, ¿no? En la cautividad, entonces ellos tuvieron aquí, se asentaron aquí y bueno, se dice que desde esos tiempos. Y bueno, ¿cuál era su uso de aquello? Aquí vamos a ver cómo era dividido aquello, ¿no? Todo esto era un lugar de trabajo, ¿no? Exclusivamente para los escribas, los sofarines, ¿no? Lo que son los escribas, donde ellos se encargaban de copiar las escrituras. No solamente las escrituras, todo lo que tenía que ver con leyes de su tiempo y demás. Entonces, por eso es que se cree de que estos manuscritos que se hallaron en el Mar Muerto, ¿no? Entonces fue la causa de lo que se encontró, porque cuando ya empezaron a perseguirlo, a volverlo en contra de ellos, dijeron, bueno, tal vez nos encuentren, tenemos que esconder estos escritos. Entonces lo que hicieron ellos aquí, fabricaban lo que son esos jarrones y demás, y lo llevaron a las montañas. Y es interesante porque siempre usan las montañas. Al fin vamos a ver, cuando estudiemos el fin de los tiempos, ahí vamos a ver que el pueblo de Israel va a acudir y va a ir a las montañas a poder protegerse. Es un lugar de protección para
en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, vemos lo que es, y vamos a ver lo interesante y lo minucioso que era escribir o, vamos a decir, copiar los escritos, ¿no? Aquí tenemos lo que es un canal. Antes de poder escribir, ellos llegaban y llenaban una piscina. Estas piscinas son piscinas de purificación, se llaman. Entonces, en otras palabras, ellos tenían que purificarse. Y eso, cuando estudiemos en algún momento, vamos a decir, a Juan el Bautista, vamos a ver, y a Jesucristo vamos a ver por qué era importante lo que es el bautismo de Juan, ¿no? Es decir, y vamos a estudiar lo que es cuando Jesucristo le dice a los que le estaban tentando, y le dijo, ¿no? Sobre el bautismo de Juan, ¿no? ¿De dónde era? Si era de los hombres o era de Dios, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver desde la antigüedad esto de la purificación. Entonces, antes de escribir, ellos tenían que purificarse, ¿no? Y con eso llenaban. Y bueno, aquí tenemos lo que son el área de, vamos a decir, el escritorio. Sí, en esta partecita aquí ellos entraban una vez ya purificados, ellos entraban, agarraban, hay varias piscinas, entonces de entrada y de salida había, porque era importante eso. Entonces aquí tenemos el área donde ellos escribían. ¿Y cómo más o menos era su...? ¿Por qué? Aquí viene el sentido de por qué ellos vinieron lo que son los rollos. Porque su manera de escribir era así, en estas piedras. Por ejemplo, ellos hacían un cuero. Este era un cuero de un animal. Entonces, ellos escribían ahí, ¿no? Ahí, y el otro cuero, y lo pegaban, y seguían escribiendo, ¿no? Y le daban al otro, así. Entonces, así iban uniendo, y ellos tenían que darle el seguimiento, por eso es que se va enrollando de esa manera, ¿no? Entonces, fue por eso que se dio lo que son los rollos, y ese era su trabajo de ellos. Bien, entonces, ya que hemos hablado de la Biblia hebrea, la Biblia, bueno, los escritos arameos, y ahora vamos a hablar lo que son la Biblia griega. Ahora, antes de pasar a esto, no hubo tanto, vamos a decir, para mí, ¿no? Tanta discusión en la canonicidad del Antiguo Testamento. Era obvio de que, y vamos a ver los requisitos también para el Nuevo Testamento de por qué se canonizaron, ¿no? Para el Antiguo Testamento tenía que ser, ¿no?, por profetas o algún siervo, normalmente casi todos profetas, y otros es de manera que Dios ha dado, ¿no? Algunos son como historias que contaban, pero por supuesto eran profetas. Y en el caso de Ruth, de Esther y lo demás, eran unos escritos que Dios ha permitido por el hecho de que era importante en la historia bíblica, ¿no? Bien, la Biblia griega, y es esta, bueno, para nosotros ahora, ahí yo aquí lo tengo con su de estudio, entonces hay unas completas, ¿no? No tiene nada de aquello, es una Biblia. Escrita netamente en el idioma griego. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿no? La lengua por la cual era popular antes del Imperio Romano. Entonces, cuando el pueblo vamos a decir, de Israel, que fue dividido, fue llevado por Babilonia, el reino de Judá, ¿no? Entonces, luego de aquello, vinieron los persas, invadieron, eliminaron a Babilonia, y de los persas vinieron los griegos, donde se apoderaron y empezaron a por eso hemos visto también de que hay porciones en arameas. ¿Por qué? Porque la lengua semítica babilónica, que era la similar, entonces
se apoderó en cierta forma. También vinieron lo que son, ambas tenían la misma, ¿no? Los persas, pero ya vienen los griegos que tenían un nuevo lenguaje, ¿sí? Y bueno, ahí es donde nace lo que es esto, ¿no? La primera Biblia, por supuesto, fue en griego y fue la traducción del Antiguo Testamento, es decir, el Taná lo tradujeron a lo que es el idioma griego, ¿no? Y de ahí es, ¿y quién lo hicieron? La Septuaginta. Fueron 72, vamos a decir, 72 judíos, rabinos en ese entonces, que ellos se encargaron, y era interesante porque los 72 no estuvieron juntos, sino que fueron separados y al mismo tiempo ellos escribieron y bueno, coincidieron, y hay algunos libros ahí implementados que son los apócrifos, ¿no? Que después eso no entró en el canon porque eran libros que no cumplían, y vamos a ver lo que son, y ya nombré en el Antiguo Testamento, no cumplían los requisitos, pero sí les servía para ese tiempo, les servía como ayuda, ¿no? Histórica para poder, ¿no? Pero no era, entonces por lo que no era, vamos a decir, no cumplía los requisitos, no era palabra de Dios, ¿no? Bueno, continuamos y ahora vamos a ver los autores del Nuevo Testamento. Como en el Antiguo Testamento también habían lo que son los autores, he dicho, los profetas y otros siervos. Aquí también había una jerarquía, ¿no? Para poder ser avalado. Y tenía que ser, por supuesto, apóstol, el escritor, y un siervo cercano a algún apóstol, ¿no? Entonces, o también ser avalado por un apóstol. Ahora, es interesante, ¿no? Más o menos, por ejemplo, cuando uno hace su tesis, proyecto de grado, monografía y demás, ahora para hacer un título y que tenga validez, o incluso un libro, tiene que ser avalado por un tutor, ¿no? Y aprobado por lo que son tribunal. Lo mismo, entonces, así esto se canonizó y esto tenía que tener sus requisitos, ¿no? El primero y el último escrito cronológicamente del Nuevo Testamento, el primero fue Santiago, se dice, entre el año 44 al 49 después de Cristo. Es el más, vamos a decir, antiguo, uno de los primeros en escribirse porque mucho habla de lo que es en ese tiempo, ¿no? Cuando estaba Jesucristo y demás, todavía las sinagogas no habían sido avasalladas y demás, entonces seguían haciendo cultos en las sinagogas. Y el último, por supuesto, fue Apocalipsis, año 94 a 96 después de Cristo, por Juan, ¿no? Entonces fue la última visión y con eso cierra lo que es la palabra de Dios, porque no hay más, dice, ¿no? Entonces cierra toda la profecía, dice el Señor en Apocalipsis. Y bien, el canon significa simplemente vara o regla de medir. Dio su inicio con los rabinos judíos, ¿no? Más o menos entre el siglo 3, 2 antes de Cristo. Y también dio, vamos a decir, ya se acreditó en los primeros cristianos, ¿no? Vamos a ver. Bien, reconocimiento de escritores de las escrituras, para la redundancia. Entonces, Pablo aceptó los escritos de Lucas. Primera a Timoteo 5:18. Vamos a leer aquello. Vamos a leer lo que Pablo le escribió a Timoteo en su primera carta. 5:18. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Entonces, ahí, ¿no? Es algo que le dice a lo que es Timoteo. Pedro reconoció los escritos de Pablo. Segunda Pedro, eso lo vamos a leer, 3, 15, 16. Segunda de Pedro.
capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, ¿no? Y entre las cuales dice que son muy difíciles. Por supuesto que Pablo no necesitaba ser avalado por Pedro, ¿no? Pero Pedro le da importancia, porque se hablaba de por qué, si él era o no era apóstol. Entonces Pablo en todas sus cartas y sus escritos dice apóstol no por hombre, ¿no? Sino por la voluntad divina, porque el mismo Señor Jesucristo, dice, le ordenó. Entonces, eso sabemos de que el Señor Jesucristo se comunicó 2 veces con Pedro, ¿no? O con Pablo. Entonces, ahí no necesitaba ningún aval, él era apóstol. Bueno, después de aquello, Clemente de Roma, dice, mencionó al menos 8 libros en el año 95 después de Cristo, ¿no? Ignacio de Antioquía reconoció 7 libros en el año 115 después, y Policarpo también reconoció 15 libros, Ireneo mencionó 21, y los libros también Hipólito 22. Entonces esos ya fueron los más representantes de, más que todo de la Iglesia Católica, ¿no? Y demás, pero ya lo reconocieron, entonces, por lo cual tienen. Ahora hubo siempre cuestionaban, y el Nuevo Testamento fue un poco complicadito en cierta forma de poder reconocer a algunos, como Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, segunda de Juan y tercera de Juan. Entonces, por algunas dificultades en poder aceptarlo, ¿no? Aquí por ejemplo, Hebreo, quién es su escritor, no se supo, entonces, pero sí tenía mucha doctrina y era palabra de Dios, ¿no? Los concilios donde se canonizaron, vamos a decir, empezó el canon, bueno, dice el canon bíblico fue afirmado por varios concilios, entre ellos el concilio de Roma, 382 después de Cristo, el sínodo de Hipona, el concilio de Cartago y el concilio de Florencia, y ahí está también el concilio de Trento, que fue uno de los últimos, mencionar que fue el último, ¿no? Entonces, donde ya le dieron todo. Y sin embargo, aunque todo esto se peleaba y demás, Dios ya sabía y ya él tenía sellada su palabra. Entonces, no hay que discutir, y recordemos lo que dije desde el principio, solo hay una Biblia, no hay más. Requisitos para aceptación de la autoría, ¿no? De los libros. Tenía que saber si el autor fue un apóstol o si el autor tuvo una estrecha relación con un apóstol. Por ejemplo, Lucas, ¿no? Lucas no era, por supuesto, apóstol, tampoco era judío, no era griego, entonces, pero sí tenía una estrecha comunión con Pablo porque tuvo varios viajes. Entonces él fue escribiendo y fue avalado por Pablo, por supuesto. Entonces el libro, para otra también de los requisitos, es si el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, vamos a decir, la iglesia primitiva. Recordemos que todas las cartas de Pablo fueron mencionadas en las iglesias, ¿no? Porque Pablo mismo decía, no quisiera que solamente en esta iglesia se lea esta carta, sino también en las otras, ¿no? Y eso es interesante. Ahora, un poco corregir lo que cuando se habla de los evangelios, no es los evangelios, ¿sí? Es cata evangelio, según el evangelio, vamos a decir, el evangelio según, es así, se traduce. ¿El evangelio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Mateo, Marco, Lucas, Juan no tienen ellos evangelio,
¿no? El Evangelio es único, es Jesucristo, el cual dice Pablo en Corintios, ¿no? 15, 3 y 4. Primero Corintios dice, no, lo que habéis oído, dice, no, del Evangelio, que Cristo fue crucificado, Cristo fue sepultado y Cristo fue resucitado. Ese es el Evangelio único. Entonces, todo aquello rota en Cristo. Entonces, se dice normalmente el Evangelio de Jesucristo según Marcos, ¿no? Entonces, así lo tengamos. No digamos, hay que un poco acomodarnos a poder, porque a veces en lo que decimos ya uno ya va a llevar a pensar, ¿no? Por ejemplo, cuando son pequeñas correcciones, ¿no? Cuando se habla de Primera de Reyes, dicen, ¿no? Segunda de Reyes. La pronunciación es primero, segundo, porque son libros. Lo mismo, ¿no? En las cartas, ¿no? Vamos a abrir la carta vamos a hacer la carta de Colosenses, dice, ¿no? Entonces, o la carta de Timoteo, ¿no? Entonces, no, es la carta de Pablo a Timoteo, ¿no? O directamente, para resumir, dicen Primera de Corintios, dice, ¿no? Entonces, Primera de Tesalonicenses, dice, no. Entonces, no es así, ¿no? Es primera carta o segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Entonces, el contenido del libro es vamos a decir, si es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa. ¿Qué significa? Un poco aquí, ¿no? Cuando tú entras a la mente del escritor, ¿sí? Recordemos que en su 95% de los escritores son judíos, ¿no? Entonces no podemos escapar, ¿no? Y decir, no, que no nos interesan los judíos y demás, no, eso es, no, porque de ahí viene, toda esa raíz viene de ahí. Entonces, ellos tienen una trascendencia, un trasfondo. Entonces, cuando nosotros leamos la Biblia, pensemos en aquello. Por eso es importante que nosotros conozcamos más de cerca, ¿no?, al pueblo judío, porque ahí vamos a sacar muchas verdades, ¿no? Entonces, o sea, vamos a enclarecer lo que es la verdad, ¿no? Porque hay una sola verdad también. Entonces vamos a llegar a lo que es lo más cercano. Y pues aquí también normalmente en los seminarios se dice, ¿no? O cuando estudiamos y se le pregunta a un estudioso de la Biblia, ya sea seminarista o no, el método de estudio. ¿Cuál es el método de estudio? Dice, ¿no? Gramato histórico, literal, ¿no? Está bien, eso lo vamos a ver lo que es ahí cuando... Lo he apartado el comentario de Habacuc, ¿no?, el que estábamos hablando del Pesher. Solo quería dar la introducción porque hemos visto de cómo se estudiaba un inicio, pero nosotros normalmente hacemos el estudio literal gramático, ¿no? Eso nomás es para nosotros fundamental. Literal porque, no podés, ¿no?, espiritualizar y demás cosas, ¿no? Literal, muchas cosas. Entonces, gramática porque necesitamos estudiar la figura de dicción, puntuación y demás, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, ¿pero qué hay histórico? Ahí nomás quedamos, ¿no? Estudiamos historia de Latinoamérica, historia de no sé qué, historia de yo qué sé, a ver, de esto que tanto se pelean, de Calvino y demás, y muchas de esas cosas, que yo no lo veo tan interesante, ¿no? La teología ha llevado a aquello, pero nunca vamos a lo que es la historia realmente bíblica, ¿no? Empezamos nosotros sí es importante, no tan importante, pero es importante, sí, ¿no?, saber la historia de lo que he nombrado, pero no es tan importante como la historia judía, ¿no? Su contexto, sus tradiciones, ¿no?, sus fiestas y demás. Entonces ahí nos va a ayudar a nosotros eso. Entonces, por eso tiene que ser ortodoxa. ¿Y a qué llegaba esto? Porque si nosotros empezamos a estudiar aquello, vamos a entender, por ejemplo,
nos peleamos por la Trinidad. ¿No? Que es claro, Dios en tres personas. Si tú hablas con algunos de los judíos en su mente, ya está, ¿no? El Shema Israel, ¿no? Es el oye, ¿no? Adonai, Eloheinu, es el Señor nuestro Dios, ¿no? Uno es. Y está la palabra Elohim, Eloheinu, que es mi Dios. El Señor nuestro Dios, dice. Mi Dios es Elohim, el del plural hebreo, entonces es un singular, hablándose de un solo Dios en tres personas. No hay donde parece. Para él está claro. Claro que algunos ya, los doctores y demás, dicen, no, que Cristo cómo va a ser, que no sé qué, ¿no? Entonces, ese es otro tema, pero normalmente es un solo Dios. Y ellos solo es por la dureza del corazón de que ellos no aceptan. Entonces, otro es si el libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejen la obra del Espíritu Santo. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Entonces, con esto, los tres primeros más importantes, vamos a decir, entonces se acepta lo que son, ¿no? Los escritos. Y bueno, con esto llegamos a lo que es la parte el cierre de este primer tema dividido en dos, ¿no? El origen de las escrituras. Entonces, si ustedes tienen preguntas, dudas, ¿sí? Por supuesto, no podemos abarcar todo, ¿no? Entonces, lo más general, ¿por qué hemos empezado? Porque desde ahí vamos a sacar la fuente de todo nuestro estudio y debemos saber de dónde estamos sacando. No es así por así, yo agarro y ya, no, para saber de dónde estamos sacando. Entonces espero que este primer estudio, dividido en dos partes, haya servido para poder empezar ya lo que es el origen de la humanidad, que son los próximos estudios, ¿no? Ya vamos a centrarnos a estudiar la manera, es decir, la Biblia, ¿no? Ahí primero hemos visto historias y demás, entonces les he mostrado, ¿no? Con todo. Entonces, esperemos que el próximo programa pues puedan continuar y vamos a continuar el origen de la humanidad. ¿Sí? Entonces, y vamos a seguir para adelante. Muchas gracias y no se olviden su comentario en el video, ¿no? Bien, vamos a orar para poder cerrar el programa en sí y empezamos orando. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu sabiduría, gracias porque en verdad no podemos escaparnos de la verdad, no podemos escaparnos de ti, no podemos discutir tanto y perder el tiempo. Si es que tú existes o no existes, la realidad está clara. Gracias por tanto, vamos a decir, tanto testimonio donde nosotros podemos asegurar de tu palabra. Tú nos muestras durante todo el transcurso donde has obrado, la misma arqueología, geografía, costumbre y demás nos demuestran que en verdad hasta nuestro propio Padre amado instinto nos dice de que tú eres el único y no hay nadie más. Gracias por este estudio. Te dejamos en tus manos los próximos estudios donde ya vamos a profundizarnos más en lo que es tu palabra y empezar a ver desde cómo tú empezaste a obrar con nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos siempre tu sabiduría, tu guía, que nosotros, Padre, tengamos un corazón tierno al oír tu palabra, al estudiarla, un corazón abierto, donde todo lo que es tenemos nosotros de antemano, podamos nosotros aclararlo en lo que es tu palabra. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Te dejamos en tus manos y también bendice la vida de todos los oyentes, hermanos y amigos que pueden estar escuchando
y viendo este video. Gracias, nuestro Dios. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el único nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. De esta manera, amigos oyentes, que aquellos que nos ven por este medio, estamos estudiando el origen de las Escrituras y ha sido un gozo poder compartir este tiempo muy hermoso de estudio de la Palabra de Dios. Les invitamos a poder también dejar sus comentarios, las preguntas, si usted tiene alguna pregunta acerca de estos temas que estamos abordando, y ha sido un gozo para mí y para cada uno de ustedes compartir en este tiempo este programa desde el origen hasta la eternidad. Con nosotros será hasta nuestro próximo programa, compartiendo siempre con nuestro servidor Alex Ardiazaquiete, que está compartiendo esta serie de estudios. Así que, amigo oyente, hermano, hermana, usted puede dejar sus comentarios, las preguntas, porque haremos un tiempo de preguntas para poder responder a las preguntas que ustedes vayan a hacer. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.